Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 12 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, en la tarde de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró en su cuenta en Twitter que su posición sobre Venezuela y Cuba era más fuerte que la del embajador John Bolton. Él me retenía, dijo, saliendo de esta forma al paso a las especulaciones sobre un cambio en la política de presión que tiene su gobierno sobre Venezuela. Y hoy compareció ante la Audiencia Nacional Española el mayor general Hugo Carvajal, solicitado en extradición por narcotráfico por la justicia norteamericana. Dijo que se siente amenazado por Estados Unidos y Venezuela, tal y como lo reseñó la agencia de noticias Reuters. El ex jefe de inteligencia aseguró que Washington se estaba inventando acusaciones en su contra, poniendo en duda su intención de colaborar con la administración de Donald Trump en la ofensiva contra el régimen de Maduro. Y la prensa de Colombia destaca estas fotografías que una vez más se publican en redes sociales y han generado toda una polémica, esperando la declaración, por cierto, aclaratoria, o si hay algo que decir respecto del propio presidente encargado Juan Guaidó. La revista Semana dice las fotos en las que Guaidó aparece junto a jefes de los rastrojos se habrían tomado el 22 de febrero antes del concierto en la frontera. El vocero del presidente Guaidó no sabía que los hombres eran, y esto está entre comillas, paracos. El presidente de la Constituyente Comunal fue el primero en difundir estas imágenes. Habrá que ver qué se dice al respecto y si estas personas que están allí en esas fotografías finalmente colaboraron o no para que el presidente encargado, recuerden ustedes, cruzara del lado venezolano al lado colombiano. Está abierta la polémica en Colombia. Varios datos. Justo el gobierno colombiano y la Unión Europea coincidieron en la necesidad de mantener la presión para alcanzar una salida negociada a la crisis en nuestro país. Esto durante una reunión del presidente de Colombia, Iván Duque, y la alta comisionada para Asuntos Exteriores de Europa, Federica Mogherini. Además, Sudeban decretó la intervención administrativa del Banco Occidental de Descuento, el BOD, por 120 días, luego de lo que ha ocurrido con sus sedes en el exterior. Y una nueva falla dejó sin servicio eléctrico a buena parte del área metropolitana de Caracas. Una situación que ocurre, y esto lo decimos nosotros, no precisamente por falta de recursos. Más de $1 millón de dólares ha manejado esta administración durante los últimos 20 años en nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y tu audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la comunidad internacional y esta aclaratoria publicada por el presidente Donald Trump en su cuenta en Twitter, asegurando que la posición sobre Venezuela no ha variado. Incluso él dice que era una posición más fuerte la que él tiene que la que tenía el embajador John Bolton. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo hablándote con muchísima franqueza, María Alejandra, yo veo con mucha preocupación la política norteamericana hacia Venezuela y sobre todo lo que hemos visto de la actuación de Donald Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, se han visto fluctuaciones permanentes entre amenazas de intervención militar seguidas por promesas de negociación o de digamos, exención a las personas que de alguna manera cooperen con un proceso de transición. Entonces, a mí esta inestabilidad, por decirlo así, en las decisiones, estos vaivenes que implican pues que hoy tengo un consejero de seguridad, pero mañana no lo tengo, hoy tengo una persona a la cual pongo al frente del proceso, pero mañana yo digo todo lo contrario y la desautorizo. Evidentemente a mí me preocupa mucho y esto ha sido un poco característico de lo que ha sido la política internacional de los Estados Unidos, digamos, en estos últimos tiempos.
Y yo creo que sí es fundamental, sí es importante que las políticas, sean cuales sean, se manifiesten de manera mucho más certera, con menos incertidumbre, porque justamente cuando estamos en presencia de estos vaivenes, pues digamos que las advertencias que se hacen terminan perdiendo credibilidad, las amenazas inclusive terminan perdiendo credibilidad, y creo que es muy importante que aquí se sea mucho más certero en lo que se quiere transmitir y de lo que se termina haciendo, y los hechos se tienen que comparecer de alguna manera con el discurso. Yo creo que esto aquí es fundamental. Yo no creo que la salida del señor Bolton implique un cambio de política hacia Venezuela. Yo sí creo que hay una posición muy clara en los Estados Unidos en relación al gobierno venezolano. Y esa posición, yo diría que goza de consenso en el Departamento de Estado, goza de consenso en buena parte de los funcionarios que dependen directamente de la Casa Blanca, y posiblemente de otras instituciones en los Estados Unidos. Pero lo que no hay claridad es qué hacer ante esa situación, cómo producir los mejores resultados. Y allí es donde está el gran debate entre unos que piensan que el mejor camino es la negociación, otros que piensan que la negociación ya no sirve para nada, que ya ha demostrado su fracaso, otros que creen que las sanciones sí están funcionando, y otros que piensan que las sanciones como están planteadas no están produciendo los resultados esperados. Pero yo creo que allí nuevamente es muy importante revisar estas políticas y tratar de mandar un mensaje mucho más certero, que de alguna manera se vaya en línea con los hechos, con las acciones que se toman, para que lo que se exprese en un momento dado tenga absoluta credibilidad y no termine convirtiéndose en algo que al final terminan haciéndole poco caso porque sienten que no está terminando de dar ningún resultado. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, y me imagino que es parte de esta conversación, lo que ha pasado en materia del TIAR. Después de que el TIAR se aprueba, ha habido de parte de la misma administración norteamericana expresiones que han sido contradictorias. Unas que han dicho palabras más, palabras menos, con otra expresión, todas las opciones están sobre la mesa, y otras declaraciones que han dicho no, la opción militar no es lo que se está considerando y el TIAR no es para considerar una acción militar. Bueno, entonces yo creo que hay que darle un poquito más de certeza a estas expresiones, porque justamente en en estos cambios de señas es donde estas expresiones terminan de perder credibilidad. En esta línea, y creo que la gran mayoría de la comunidad internacional no quiere una acción armada en América Latina, ni mucho menos producto de la crisis en nuestro país. Sin embargo, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, que ha mantenido una posición consistente con relación a nuestro país, dijo que el gobierno norteamericano apoyaría a Colombia si hay una locura de Maduro. Y yo le pedí un comentario porque leyendo esta declaración recordaba la última conversación que tuvimos en torno a una encuesta que realizó la Universidad Católica, me corregirá si me equivoco, la disposición que habían expresado los ciudadanos ante una posibilidad de esta naturaleza, de un conflicto, que evidentemente es distinto decirlo que participar en ello. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, a ver, yo creo que la posibilidad de una acción militar no está completamente cerrada. Creo que, como bien dice, es remota. Creo que no es la opción que los mismos ciudadanos prefieren. En esta encuesta nosotros básicamente explicábamos que aproximadamente el 50% de la población favorecían un desenlace electoral, y en caso de que el desenlace electoral no fuera posible, con un nivel de apoyo bastante menor, más o menos la mitad de eso, 24%, si mal no recuerdo, terminaban favoreciendo entonces una solución de tipo militar. Pero lo que la gente en principio quería y creía que iba a suceder era una solución de tipo electoral, ¿no? Evidentemente, en la medida que el tiempo pasa, la gente empieza a creer menos en la solución electoral, no porque no la quiera, sino porque siente que no se va a dar. Y en la medida que la gente sienta que la solución electoral no se da, el respaldo a una solución de salida por la fuerza previsiblemente va a crecer.
Ahora, yo no creo, como tú bien dices, que la comunidad internacional en general, digámoslo así, Europa, buena parte de los Estados Unidos, hablando hasta de su mismo aparato de gobierno, no de lo que piensa la población, pero su mismo aparato gubernamental, y América Latina en mayoría no se inclinan hacia una salida de tipo militar. Creo que prácticamente nadie prefiere esa salida. Y quienes están dispuestos, obviamente son una minoría, pero de la misma forma que creo que quienes están dispuestos a ejercer una salida militar son una minoría, si Maduro cometiera una locura, como comentabas, yo no tengo ninguna duda de que esa minoría ya no sería minoría. Yo creo que una serie de países inmediatamente darían el apoyo a Colombia y apoyarían una acción multilateral que de alguna manera tratara de proteger a Colombia o a cualquier otro país contra el cual Maduro se atreviera a tener alguna iniciativa. Y también creo que en el mismo sentido, si Maduro se atreviera a tener una acción, por ejemplo, contra Guaidó en este momento, muchos revisarían su posición y empezarían a cuestionarse sobre la necesidad de ir a acciones, digamos, más definitivas, ¿no? En este caso, como una acción de tipo militar. Entonces lo que creo es que el gobierno sabe que está en una zona gris, una zona de mucha vulnerabilidad, donde tiene que pisar con mucho cuidado porque la capa de hielo bajo los pies es muy delgada y cualquier error donde se pisa puede terminar haciendo que el piso se les venga abajo. Y creo que por eso, por ejemplo, el gobierno venezolano, desde el primer momento que hubo aquellas declaraciones de Iván Márquez sobre retomar las armas, el gobierno venezolano inmediatamente, en cuestión de minutos, sacó una declaración diciendo que ellos no tenían absolutamente nada que ver con esto, que el tema de la guerrilla colombiana y del gobierno colombiano era un problema de Colombia y que Colombia era el único responsable de que un grupo de excombatientes de la FARC tomaran la decisión de rearmarse, tratando de deslastrarse de cualquier relación con este tema, porque saben justamente que la capa, el piso sobre el cual están parados es un piso tremendamente delgado. Una posición, por cierto, que echó por tierra el canciller colombiano durante su intervención el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, recordando incluso cuál fue la declaración o la posición asumida por el expresidente Chávez con relación a estos grupos, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, advirtiendo que eran fuerzas insurgentes, que había que reconocerlo, dijo textualmente en el año 2008, me parece recordar. Pero en todo caso, quisiera compartir con nuestro invitado y la audiencia parte de las declaraciones que ofrecía, por ejemplo, Federica Mogherini, reunida con el presidente de Colombia, Iván Duque. Nos llamó poderosamente la atención. Ella viene de una visita muy cuestionada a Cuba, donde algunos interpretaron, dio un espaldarazo a la dictadura en ese país, tomando en cuenta los intereses que tiene Europa allí. Sin embargo, en compañía del presidente Duque, ella se refiere a la necesidad de continuar con la presión, en el caso venezolano, para conseguir alcanzar una salida a la crisis. Vamos a escuchar lo que decía esta funcionaria que está de salida en el cargo y yo quisiera su comentario. También hemos discutido de la situación en Venezuela. La Unión Europea y Colombia coinciden en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles, ya que la crisis política y humanitaria empeora cada día con elevados costos y riesgos para la región. El Grupo de Contacto Internacional, establecido en febrero, y el Grupo de Lima comparten estos objetivos. Estoy impresionada por la hospitalidad y la solidaridad de Colombia hacia los migrantes y refugiados venezolanos. Es un ejemplo para la región y para todo el mundo. Pero Colombia no puede hacer esto sola. Necesita apoyo internacional. Tiene el apoyo de la Unión Europea. Esta es una de las crisis humanitarias más carentes de financiación en el mundo y potencialmente una de las más grandes. Le aseguro al presidente que la Unión Europea está haciendo lo que corresponde. Entendemos que se trata de una crisis migratoria regional que requiere de una respuesta regional. Para ello hemos conseguido sumar ya un paquete de ayuda por más de 130
millones de euros. Hoy me complace anunciar una nueva ayuda por 30 millones de euros dirigido a la identificación de migrantes y su integración socioeconómica. Parte de las declaraciones de Federica Mogherini. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado, porque mientras hay un sector de la Unión Europea que representa esta funcionaria que aboga por una salida negociada, hay una facción que acompaña a Nicolás Maduro, que encabeza el presidente de la Constituyente Comunal, que insiste en asegurar que no tienen nada que negociar con la oposición, porque según su criterio, ellos no tienen nada que ofrecer. ¿Qué puede decir? Bueno, a ver, en relación primero con la visita a Cuba, lo que sí entienden actores, digamos, principales de la comunidad internacional, es que parte del sostenimiento, por decirlo así, del régimen venezolano tiene que ver mucho con el apoyo de algunos países, entre ellos Cuba. No porque Cuba sea el más poderoso, todos sabemos que Cuba hoy en día no es más poderoso de lo que puede ser Rusia, por ejemplo, pero la realidad del asunto es que hay una relación tremendamente estrecha entre Cuba y Venezuela, y sabemos que parte de esa relación se ha traducido en apoyo a inteligencia, en apoyo digamos, en tecnología de represión y de seguimiento y de control social, que de alguna manera el gobierno venezolano ha aprovechado muy bien no desde los últimos tiempos, sino desde hace muchos años atrás, para tratar justamente de mantenerse en el poder. Entonces, como todos saben que Cuba tiene su mano puesta en el tema venezolano, pues muchas de las iniciativas que estamos viendo hoy en día, por del lado de la Unión Europea, del lado de Canadá y del lado de otros países, es tratando justamente de que Cuba afloje su mano sobre el tema venezolano, en el entendido de que Venezuela ya hoy, en un país que está en una situación económica precaria, que produce muchísimo menos petróleo, le resulta mucho menos útil a Cuba que otras relaciones que de alguna manera se podrían facilitar si Cuba por su parte facilita el proceso de transición político en Venezuela. Entonces yo creo que eso es parte de lo que explican estas iniciativas y estos acercamientos a Cuba, que algunos critican, pero creo que en el fondo la intención que mantienen es justamente tratar de encontrar la manera de que Cuba afloje su mano sobre Venezuela. Y lo otro, perdóname que me desvié por allí porque ese comentario lo consideraba importante, pero no se me fue el hilo. No, tiene que ver con la negociación que siguen promoviendo sectores de la Unión Europea, que, bueno, ven en esta posibilidad una salida de la crisis en nuestro país que choca con facciones que acompañan a Nicolás Maduro, que no tienen ninguna intención de sentarse. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, yo lo que creo es que nosotros estamos en un proceso de negociación que ciertamente tiene muchas debilidades, porque una negociación normalmente, o sea, las posibilidades, María Alejandra, pongámoslo de esta manera, las posibilidades de alcanzar un acuerdo en una mesa de negociación como la que promueve el Reino de Noruega y que ha tenido sus últimas actuaciones en territorio de Barbados, más que depender de la habilidad y de las buenas intenciones que los negociadores que están alrededor de esa mesa tengan, tiene que ver mucho más con lo que está sucediendo fuera de esa mesa de negociación. Y con esto, ¿qué quiero decir? Un régimen que viene estando en el poder durante los últimos 20 años, que tienen costos de salida enormes, como lo hemos hablado en otras ocasiones, bien porque hay sospechas de que están vinculados a actividades ilegales, bien porque hay un patrimonio enorme que se ha amasado de manera posiblemente ilegal desde hace mucho tiempo, por lo menos de parte de algunos actores. Evidentemente no quieren soltar el poder porque el poder es su única garantía de poder mantener lo que tienen e incluso de poder seguir aumentando el poder y el patrimonio del que gozan. Entonces, en una situación de esta naturaleza, la única razón para negociar es que esté sucediendo algo fuera de la mesa que definitivamente me ponga ante un escenario donde voy a perder todo. Y ante un escenario donde voy a perder todo, pues entonces yo trato de negociar para salvar algo. Yo hoy pareciera que el régimen no siente que está por perderlo todo, siente que todavía tiene la fuerza para mantenerse, o que la oposición no tiene la fuerza para sacarlo de allí, y entonces tratan justamente de ver cómo surfean en medio de esta tormenta que son de sanciones, de presiones internacionales, de amenazas,
tratan de ver cómo surfean dentro de este momento de muchísima tempestad para ver si logran salir adelante y mantener el status quo. Entonces, en parte lo que estamos viendo es una situación donde los costos de salida de quienes están en el régimen son tan altos que se está dispuesto a correr enormes riesgos para tratar de mantener el status quo, y posiblemente eso no facilite un acuerdo, y hasta que no haya cierto nivel de certeza de que están a punto de perderlo todo, posiblemente no tengan ningún ánimo de negociar mucho, o por lo menos no de negociar lo que es esencial, que es el cambio en el poder. Posiblemente estén dispuestos a negociar otras cosas, la elección de la Asamblea Nacional, la liberación de algunos presos, etcétera, etcétera, pero no lo esencial, que es un cambio político que debería darse por una elección libre y democrática. Benigno Alarcón, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, director del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional, lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta declaración del presidente Donald Trump, bueno, una opinión que ha publicado en su cuenta en Twitter, aclarando la posición de su gobierno luego de la salida del embajador John Bolton, y esta reunión en Colombia entre la alta representante de la Unión Europea, que ya está de salida, Federica Mogherini, y el presidente colombiano Iván Duque. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y saben ustedes que el próximo lunes, en teoría, se reinician las clases en nuestro país. Y esto ocurre en medio de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido la región, yo les diría la más grave, sin duda, que ha sufrido nuestro país en la historia reciente, en la historia republicana. Maestros de Aragua y Sucre, por ejemplo, destaca Crónica 1, advierten que no regresarán a clases, lo que pone en riesgo el año escolar. Los docentes de todo el país advierten que los bajos salarios, las malas condiciones de infraestructura de los planteles educativos hacen imposible
el regreso a clases y pone en riesgo este año escolar 2019-2020. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada, es Lilia Vega. Ella forma parte de la red de padres, de madres, padres y representantes. 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis y su reacción en torno a las condiciones en las cuales se van a retomar las clases, en teoría, la próxima semana, y esta reivindicación que hacen los docentes, sobre todo del sector público. ¿La escuchamos? Sí, la buena noticia es que el 16 de septiembre comienzan las clases y eso tiene que llenar de esperanza a todos nuestros hogares, a todos los sitios donde hay niños, porque la educación es fundamental, es importantísima, es un derecho de nuestros niños y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que eso suceda. Esto no es nuevo, digamos, la situación difícil que viven nuestras escuelas no es nuevo. Tenemos, por ejemplo, ya 3 años en hiperinflación, con el impacto que eso ha tenido en nuestras escuelas. Pero así como tenemos 3 años en hiperinflación, también tenemos experiencia de 3 años en el manejo de los problemas que la hiperinflación ha traído. El otro punto es que tenemos también ya años de experiencia en el tema de apagones, con el agravamiento de lo que sucedió en el mes de marzo, por supuesto. Pero hemos desarrollado mecanismos para que estas cosas no nos agarren de sorpresa. El punto más importante, que tal vez es uno de los aprendizajes de estos últimos años de hiperinflación y de severa crisis económica, es precisamente el tema de los maestros. Es decir, la educación no puede suceder si no tienes un maestro y unos estudiantes en un salón de clase. Ese salón de clase puede no tener, puede no estar pintado, puede que los pupitres no estén en la mejor condición, puede que no haya pupitres, puede que no haya electricidad y no haya bombillos en el salón de clase. Pero con todas esas condiciones se puede dar clases siempre que haya un maestro. Entonces el reto este año nuevamente, pero ahora con ya más experiencia, es lograr que cada salón de clase tenga un maestro y que podamos llevar a nuestros niños a la escuela en cada uno de los salones de clase en Venezuela. Y eso sin duda es un reto. Madres y padres, invitamos a los maestros a incorporarse al año escolar. Entendemos las dificultades que tienen los maestros de todos los sectores, del sector público y del sector privado, y el compromiso nuestro tiene que estar enfocado en facilitarle la vida y ser solidarios con los maestros, pidiéndole además que los maestros estén en el salón de clases. Es decir, hay muchas maneras de protestar que no son cerrando los salones de clase. Entonces, nuestra invitación es a que abramos esos salones de clase el lunes, que estén maestros y estudiantes ahí, y que los padres hagamos todo lo que está en nuestras manos para ser solidarios con los maestros, facilitarles la vida, facilitarles el acceso a la escuela, la cotidianidad, y protestar por ellos el tema de la remuneración. El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romero, a principios del mes de septiembre, decía una cifra, la verdad, que preocupa y mucho. Él aseguraba que el año pasado más de 6 millones de alumnos estaban inscritos en sus planteles, pero actualmente esa cifra disminuyó a 1.200.000 estudiantes que asistirán a las escuelas primarias. Esto lo indicó que la mayoría desistió por problemas económicos. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Repíteme otra vez los datos. Ayer dijo que habían 6 millones en sus escuelas y ahora solo hay uno. Estoy leyendo nota del Nacional. El 2 de septiembre, aparentemente, Fausto Romero dijo que el año pasado había 6 millones de alumnos inscritos en los planteles privados, pero actualmente esa cifra había caído a 1.200.000 estudiantes. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. No, esa cifra debe haber un error en la expresión de esos datos. El total de alumnos hace 2 o 3 años en todo el sistema oficial y privado en Venezuela era cercano a 8 millones y el 20%, 25% estaban en las escuelas del sector privado. Yo no tengo, que sería como aproximadamente tal vez 2 millones de niños en el sistema escolar privado, educativo privado, que seguramente se ha mermado esa población estudiantil por muchas razones, pero los números no son de 6 millones a 2. 2 millones es lo que habría en condiciones normales en el sector privado, y bueno, nosotros no tenemos, obviamente no es el campo nuestro, pero esa no es la cantidad de niños que seguramente está en este momento en el sistema privado. Las escuelas del sector privado enfrentan dificultades tremendas también, porque tienen que participar y los padres tienen que participar en la elaboración de presupuestos
que se modifican día a día por el tema de la hiperinflación. Entonces, uno de los aprendizajes es, para las escuelas, elaborar presupuestos en divisas, en otra moneda, en una referencia que no se modifique al paso de 1 o 2 semanas. Entonces, ese es uno de los retos que tienen las escuelas del sector privado, y recordar que ese presupuesto, de acuerdo con nuestras leyes, tiene que ser elaborado en conjunto con los padres y tiene que ser aprobado por los padres. Y eso, aunque es buena recomendación en todo momento, es esencial en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Es decir, este es el momento en que todos los miembros de la comunidad educativa, maestros, directivos, personal administrativo, padres y representantes, tienen que remar en la misma dirección. Es decir, este no es el momento para enfrentarse padres y maestros o padres y directivos. Este es el momento en que todos juntos nos sentamos y decidimos en qué se va a gastar el dinero en la escuela. Hace 3 años, cuando empezó este fenómeno de la hiperinflación, la distorsión, el impacto de la hiperinflación era tal en la estructura de costos de la escuela que lo que es normal, un 70% de los gastos, de los costos estaban reflejados en personal, en ese momento se había invertido completamente. Es decir, estaban tan caros los bombillos, las resmas de papel, los materiales, los insumos, que el personal solo representaba un 30%. Eso, por supuesto, desdice del rol de maestros en las escuelas. Entonces, el reto este año es acercarnos otra vez a una estructura de costos que refleje que el personal, el maestro, es lo esencial en una escuela. Y todo además es accesorio. Es decir, si no pudimos pintar el salón de clase este año, no lo pintamos. Si no pudimos renovarlo, el mobiliario de la escuela no se renueva. Pero lo que no puede faltar es un maestro y además la expresión de la valoración de su trabajo en la escuela. Bueno, la verdad me da miedo compartir estas cifras, a ver si no se ajustan a la realidad, pero en todo caso, Fausto Romero, en entrevista con César Miguel Rondón, decía el 5 de septiembre que 400 colegios privados en el país corrían el riesgo de cerrar por no poder costear el reciente aumento de salario y los gastos de mantenimiento. Yo le pedía un criterio al respecto. Él hace un llamado, efectivamente, como dice nuestra invitada, a los padres, a plantearse una recomposición de la estructura del nuevo proyecto educativo y discutir las necesidades de los trabajadores. Le pedí un comentario porque hace algunos días se esperaba un incremento, un ajuste del salario mínimo, cosa que no pasó, y eso podría concretarse más adelante, el impacto que esto podría tener para los colegios privados y también los públicos. ¿Qué puede decirnos? Sí, lo que quisiera tal vez es remitirnos a lo que pasó, si no recuerdo mal, en el 2017, cuando anunciaron este aumento exageradísimo, no sé si eran... No, el 2018, el año pasado, a 1.800 bolívares. Un aumento exageradísimo del salario, y pensamos que no íbamos a poder. Y la gente despidió al conserje en el edificio porque yo no voy a poder con esas prestaciones sociales, yo no voy a poder con esos salarios. Y resulta que no, que la hiperinflación modificó todo eso. Entonces, no tengamos miedo a cosas que ya entendemos cómo funcionan. Es decir, ya entendemos cómo está funcionando la hiperinflación. Y mantengamos el foco. La escuela no puede estar abierta si no tenemos maestros, y los maestros no pueden venir a la escuela si no reciben una remuneración que les permita hacer su trabajo. Yo no dudo que haya una cantidad de escuelas del sector privado que estén considerando cerrar. Todos hemos pasado por negocios que pensábamos que estarían abiertos, y bueno, lo que nos encontramos ahora son puertas cerradas y bueno, dejaron de trabajar. No tendría nada de particular que hubiese un buen número cerrando. Pero es una pérdida tremenda y tenemos que tratar de evitar que eso suceda. Y el tema es trabajar todos juntos. Es un momento difícil, pero tenemos experiencia. Hemos enfrentado el tema de la hiperinflación ya sabemos cómo funciona, tenemos mecanismos, tenemos herramientas, y la educación de nuestros hijos no espera. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que esas escuelas se mantengan abiertas. Lilia Vega, gracias por atendernos y acompañarnos en estos minutos. Ya forma parte de la red de madres, padres y representantes, prestando opinión y análisis acerca del reinicio de año escolar en nuestro país. Para la próxima semana, bueno, las circunstancias que atraviesa Venezuela, que afectan a todos, incluyendo
a nuestros educadores, a los padres y sobre todo a los niños. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La presa del Guri. Las sociedades sueñan su futuro y algunas alcanzan el éxito convirtiéndolos en realidades. A finales del siglo XIX, hubo venezolanos que apreciaban el potencial energético del río Caroní. Para esa época, el ingeniero Ricardo Zuloaga estaba estudiando el aprovechamiento del río Guaire, donde se instaló la primera planta hidroeléctrica construida en Venezuela para el abastecimiento de Caracas. No obstante, domeñar un río de la envergadura del Caroní aparecía como algo muy distante para los recursos técnicos disponibles. A la muerte de Juan Vicente Gómez, surge un grupo de pensadores que vislumbraba la posibilidad de aprovechar el río Caroní para motorizar el futuro desarrollo industrial del país. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento y se le encargó la misión de preparar el primer plan de electrificación nacional. Casi de inmediato, se inició el reconocimiento técnico del río Caroní para identificar los mejores sitios para emplazar aprovechamientos hidroeléctricos. 8 años después, la Comisión para el Aprovechamiento del río Caroní tomó esta aspiración histórica de los venezolanos como un mandato y finalmente en 1963, durante el gobierno democrático de don Rómulo Betancourt, se inició la construcción de la presa del Guri. Por sus dimensiones, el proyecto se adelantó en 3 etapas y se culminó en 1986. La presa de Guri fue la más grande del mundo para el momento de su inauguración, con una capacidad de generación de 10,5 millones de kilovatios, y hoy todavía figura entre las mayores del mundo. Actualmente, abastece cerca del 60% de la demanda eléctrica del país. Mérito a la ciencia y a la tecnología y a todos los hombres que hicieron posible esta obra formidable, motivo de justo orgullo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig.
Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. Saben ustedes que hace días Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, presentó una actualización del informe sobre nuestro país y, entre otras cosas, ella advertía sobre nuevas ejecuciones y torturas en Venezuela. Para hablar acerca de lo que se dijo y lo que va a ocurrir a continuación, las peticiones que se han hecho en torno a estas denuncias, saludamos vía telefónica a Rafael Uzcategui, él es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de este tema, lo que dijo la expresidenta Bachelet en este informe. En principio, una primera valoración de su parte y este tema de la comisión de investigación que lamentablemente quedó en veremos. Lo escuchamos. Sí, bueno, a nosotros nos parece muy satisfactoria la actualización oral que ha hecho la doctora Bachelet sobre la gravedad del deterioro en nuestro país en materia de derechos humanos, donde se reitera lo que ya venía alertando en su más reciente informe y además se incluyeron algunos elementos nuevos, como por ejemplo el caso del sindicalista Rubén González. Se ratifica que el capitán Acosta Arévalo había fallecido como consecuencia de los malos tratos y tortura. Se recuerda que no se han tomado ninguna medida para disminuir las violaciones producto de la actuación del FAE. Entonces nos parece un buen balance entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos en el deterioro que ha sufrido en nuestro país. El alto comisionado está reiterando la agenda de trabajo a la cual habría llegado en su visita a comienzos de julio. Ellos estiman que 2 meses no es suficiente para poder evaluar la evolución de este programa de trabajo y están insistiendo en los puntos del acuerdo, en las recomendaciones. Sin embargo, nosotros creemos que, como tú dices, es importante, es necesario incorporar nuevas medidas de protección para los venezolanos y una de ellas es esta comisión de investigación. ¿Por qué cree usted que al final del día no figuró en esta declaración o actualización del informe de la expresidenta Bachelet esta petición que han hecho organizaciones no gubernamentales de Venezuela y también más allá de nuestras fronteras? Lo escuchamos. Sí, bueno, una comisión de investigación, a pesar de que tiene un nombre muy light, es un escalamiento de las medidas de protección por parte del alto comisionado o de la propia Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Venezuela, porque es una comisión de investigación que tiene una labor cuasi penal en el sentido de que va a investigar qué fue lo que sucedió en situaciones concretas y va a establecer las responsabilidades para entregarlas a instancias como por ejemplo la Corte Penal Internacional. Entonces el alto comisionado considera que todavía no es momento de incorporar nuevas medidas, sino de insistir en el acuerdo de trabajo al cual se llegó en julio pasado. Ellos están agotando los buenos oficios en materia diplomática y por supuesto nosotros hacemos votos que ojalá la incidencia que ellos puedan tener pueda mejorar la situación de algunos venezolanos en sus derechos humanos. Sin embargo, se lo hemos planteado ellos y lo insistimos, el gobierno no tiene la suficiente voluntad política para ello y es por eso que nos parece que no hay que esperar más y hay que incorporar algunas medidas adicionales desde ahora mismo. Claro, y lo sacamos a colación porque lo conversamos, me parece, la última vez en este espacio con Rafael Uzcategui. Las denuncias son muy serias, las que figuran en el informe de la expresidenta Bachelet, y lamentablemente la situación no ha variado, se ha agravado a la luz de lo que ella denunció y la evidencia, por cierto, que presentó en el caso emblemático del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, el gobierno no tiene la suficiente voluntad política, sin embargo es muy bueno en el manejo de los tiempos. La asesoría cubana lo ha instruido en cómo manejarse en instancias como Naciones Unidas
Y fíjense que a pesar del incumplimiento de todos los acuerdos, el gobierno nunca había dicho que no, sino que había dado dilaciones para que, por ejemplo, los oficiales del Alto Comisionado visitaran los recintos penitenciarios, cosa que por primera vez pudieron hacer a finales de la semana pasada, porque evidentemente necesitaban que se dijera que estos acuerdos comenzaban a cumplirse, los acuerdos de trabajo. Entonces, por supuesto, nosotros creemos que esto es una simulación que solamente va a permanecer este mes de septiembre, cuando el Consejo de Derechos Humanos está debatiendo qué medidas hacer sobre Venezuela, para insistir en que hay, bueno, pues un canal de trabajo con el Alto Comisionado, que hay un canal de diálogo con los sectores democráticos de Venezuela, y que no es necesario incorporar otras medidas adicionales. Y por supuesto nosotros vamos a seguir insistiendo que es importante, es necesario, el gobierno no tiene voluntad política y es por eso que estamos haciendo este esfuerzo con organizaciones internacionales para que se tomen medidas adicionales. Hay organizaciones internacionales que han denunciado la pretensión del equipo de Nicolás Maduro ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, lamentablemente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene una serie de Estados miembros que no tienen un buen comportamiento en materia de derechos humanos y por descarte en algún momento a alguno de ellos le va a tocar tener un puesto, tener un rol en esa instancia. Es decir, Cuba ha sido parte de esa instancia a pesar de que tiene una conducta bien reprobable en materia de derechos humanos. Países como Siria y otros países han estado en esa instancia, lamentablemente. Así que bueno, yo creo que esto forma parte de esta trama burocrática, institucional e internacional, que sin embargo no va a poner obstáculos a todas las medidas de presión que ya se han venido promoviendo y el trabajo que se ha venido haciendo para acumular expedientes hacia la Corte Penal Internacional va a continuar, el trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la observación va a continuar y de hecho sabemos que hay una serie de países que están llevando propuestas al Consejo de Derechos Humanos para que se tomen medidas adicionales sobre Venezuela. Así que el conocimiento, la conciencia de la gravedad de la situación existe, afortunadamente gracias a toda la incidencia que ha hecho la sociedad democrática venezolana y a estas alturas no hay nada que pueda hacer Nicolás Maduro para poder tapar el abuso de poder y la situación de pobreza de los venezolanos. Sobre todo luego de la salida de más de 4 millones de venezolanos de nuestro país, ¿correcto? Sí, eso es una evidencia, un indicador que no se puede tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Eso ha motivado que la comunidad regional en América Latina tenga pues una conducta muy proactiva sobre el drama venezolano y por supuesto ya tanto ACNUR como el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas ha calificado que el drama de los venezolanos está generando inestabilidades regionales debido a esta situación que se va a agravar cada día que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado, ¿han tenido ustedes acceso a la información recogida producto del encuentro de este oficial o estos oficiales de la alta comisionada en Venezuela con los presos políticos de nuestro país? No, no tenemos esa información porque las organizaciones que trabajan el tema sí la tienen, como por ejemplo el Foro Penal. Nosotros estamos suministrando información de estas situaciones relativas a los pueblos indígenas, relativas a las actuaciones del FAE, relativas, por ejemplo, también a la situación sobre la emergencia humanitaria compleja, pero sí sabemos que hasta ahora hay posibilidades de ellos comenzar a acceder a todos los diferentes recintos penitenciarios y, por supuesto, nosotros vamos a insistir en que los acuerdos de trabajo se cumplan como se han diseñado y, por supuesto, toda la sociedad venezolana creo que tiene que tener también la exigencia de que esto sea así. Gracias, Rafael Uzcategui, como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos, coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión y análisis acerca de la actualización de este informe de la expresidenta Bachelet, que provocó, por cierto, otra vez la reacción del equipo de Nicolás Maduro, que en su momento la recibió con honores y luego la ha declarado poco más que enemiga de la revolución. Vamos a la pausa, a eso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina,
Amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y el embajador designado por la Asamblea en Colombia, Humberto Calderón Berti, ha salido al paso a estas fotografías que circulan en redes sociales, que han generado toda una discusión en Colombia del presidente encargado Juan Guaidó con dos miembros de la banda de los dos jefes, la banda de los Rastrojos. Ha dicho el embajador Calderón Berti, el presidente Juan Guaidó pudo haberse sacado esa foto con cualquiera. Uno no va por la calle pidiéndole las cédulas antecedentes a las personas que piden una foto. Estoy leyendo su cuenta en Twitter. Por la situación de la frontera, en esos pasos irregulares conocidos como trochas, todo el mundo anda armado. Extraño sería que no lo estuvieran cuando hay guerrilleros, exguerrilleros y grupos irregulares delinquiendo. Es la respuesta que acaba de colgar hace un minuto el embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia, Humberto Calderón Berti, con relación a estas fotografías. Insistimos que han generado toda una polémica, una discusión, sobre todo en Colombia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya, en la producción, Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.